si el miedo crece, escucharé tu voz. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí estamos una vez más, Bonita, en este servicio dominical. Son las 11 de la mañana y esperemos que este mensaje llegue a tu corazón. Así es. Gracias de verdad por estar siempre atento a lo que está pasando en esta tu casa, Justicia y Amor. Felicito a cada uno de ustedes, hijos de la casa, porque cada uno de ustedes está haciendo posible que las cosas sucedan para nuestra localidad, para nuestro estado, para nuestras familias. Gracias por tu obediencia, por estar guardando siempre la sana distancia, por ser una persona prudente, porque estás haciendo todo lo conducente para que las cosas sigan funcionando, marchando. No ignoramos, mas podemos establecer a través de la palabra de Dios en el día de hoy la verdad eterna por encima de toda realidad humana. Quédate con nosotros en este día porque estamos muy contentos de poder transmitir un mensaje, una herramienta, algo que ayude y que te dé paz en estos momentos, pero sobre todo que te haga entender la posición victoriosa en la que tú y yo vivimos gracias a Cristo Jesús. Quédate Amén. Con nosotros. Amén. Eso es importante, la posición, y es lo que vamos a ver, porque muchas veces, es más, vamos a entrar al tema. Estamos en la serie La Verdad Presente, y para ello déjame explicarte. Segunda de Pedro, Bonita, 1:12, y dice la palabra de Dios, escucha. Por esto, no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pedro estaba hablando y estaba escribiendo esta carta, les estaba diciendo, sé que lo tienen presente, pero yo no dejo de recordarles la verdad presente. Te dije la semana y es importante recapitularlo porque va a haber mucha gente que por primera vez va a ver este video. La verdad presente era una frase que se utilizaba en la época de Grecia. En el esplendor de Grecia, cuando Grecia imponía su liderazgo militar sobre otros pueblos, entonces llegaba ahí y establecía la verdad presente. ¿Qué era la verdad presente? Las nuevas leyes, el nuevo régimen, el nuevo orden que estaba estableciendo Grecia sobre aquel pueblo que estaba gobernando. Eso es la verdad presente. Ya no eran sus antiguas leyes de ese pueblo, ahora eran las nuevas leyes de Grecia. Por eso cuando inicia la palabra de Dios y cuando Jesús, Bonita, inicia su ministerio, lo primero que decía, ¿habías oído? Pero ahora es diferente. Ahora establece Jesús la verdad presente. Y la verdad presente es la realidad del cielo aquí en la tierra. Es la extensión de su reino. Es el establecimiento de sus nuevas leyes en la gracia. Por eso hoy el tema de hoy, Bonita, es orando y accionando. Orando y accionando. Hoy vamos a estar hablando de cómo orar, pero también de cómo accionar. La importancia de la oración acompañada de la acción. Bonita, Evangelio de Mateo 6:6. Jesús le preguntaban a Jesús, oye Jesús, ¿cómo tenemos que orar? Y Jesús les decía, no sean hipócritas, no más. La forma de orar tiene que ser a partir de no hacerlo a manera de como lo hacen los fariseos hipócritas, que para ellos serán muchos golpes de pecho. Y más adelante también explica que también no sean vanas palabrerías y también vanas repeticiones. Y entonces enmarca lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no es más que el propósito de Dios, no es algo que se haga repetitivo. Si Jesús estaba criticando a los fariseos y propiamente a los fariseos de que eran hipócritas y que hacían vanas repeticiones, el día de hoy el Padre Nuestro pareciera que es lo mismo que Jesús está criticando. Porque lo hacemos como vana repetición, Bonita, lo hacemos como una liturgia, lo hacemos como repitiendo, creyendo que la esencia de la oración está en el Padre Nuestro. Y lo que estaba haciendo Jesús con el Padre Nuestro era estableciendo el propósito. Jesús en esa oración estaba estableciendo el propósito de nuestra posición. Eso. ¿Por qué? Porque Jesús lo único que anhelaba es de que se restableciera el reino de los cielos aquí en la tierra. Así es, amén. Escúchame, más adelante en Mateo 6:33, de hecho inicia desde el 22 en adelante y nos refiere o nos habla de lo que representa el afán y la ansiedad, Bonita.
Y les dice y les explica, yo sé sus necesidades. Sé sus necesidades. Solamente no se enfoquen en sus necesidades, enfóquense en el propósito. ¿Dónde está el propósito? En el reino de Dios y su justicia. Así es. ¿Cuántas personas, cuántas veces, Bueno. en algunas ocasiones o siempre, piensan que la oración con Dios es un monólogo o es un pergamino de necesidades que deben ser presentadas al Padre? Cuando el Padre en su plenitud, cuando el Padre en su conocimiento, en su presencia, en todo, en su omnipresencia, ¿verdad? También Él lo sabe todo, en su omnisciencia, dice la palabra de Dios, y Él es el único omnisciente, el que lo sabe todo. Así es. No tenemos por qué llegar con un pergamino de peticiones que como Padre responsable Él suplió de antemano. A Él no le tenemos que llegar con un pliego petitorio. Lo que tenemos que hacer en el momento que nosotros empezamos a hablar con Él es recordarnos a nosotros en nuestra humanidad, que solemos ser tan desmemoriados, que de repente somos hasta infieles al pensar que Él no lo conoce todo, cuando Él lo conoce todo. Yo conozco tu entrada, tu salida, tu calzar, tu vestir. Yo sé todas tus necesidades, yo sé. ¿Y quién puede tener más deseo que las cosas para sus hijos le vayan bien que su Padre Celestial? Pero a nosotros se nos olvida. Así es. Y nosotros debemos, en esta oración que Jesús nos dejó, debemos recordarlo a Él. Debemos hacer un repaso de todas las victorias que en Dios hemos ganado. De todo. Yo recuerdo la noche que Dios aparece en sueño a Salomón y le dice, pídeme lo que tú quieras. Dios vio la fidelidad, Dios vio la gratitud. Dios no sabía lo que carecía, pero sin embargo quería escucharle. Y Salomón empezó diciendo, tú, el Dios grande, el Dios que libró al pueblo de mi padre, que le dio un nombre a mi papá, tú que lo hiciste rey, le diste tantas victorias a sus pies y que aún le permitiste a mi padre David ver sentarse un hijo en su trono. En todo momento Salomón hablaba de la grandeza de Dios, Y aún en las preocupaciones de Salomón no era su persona, no eran sus riquezas, no eran sus necesidades, era cómo voy a corresponder a tanto que tú has dado, cómo voy a poder guiar a este pueblo tan numeroso. Dame sabiduría. Dame sabiduría. Amén. Recuérdame quién soy. Dime, afírmame, hazme recordar, porque de repente nosotros, los seres humanos, no entendemos que juntamente con Cristo ya nos posicionó en lugares celestiales. Y nuestra mirada como Abraham está en el cuerpo que está como muerto, que no hay una descendencia, que no hay comida, que tengo que ir a Egipto por ella, que tengo que mentir diciendo que mi esposa no es mi esposa y empezar a llenar una cabeza de temores, y Dios le ha sacado de esa casa y le impide que siga mirando sus faltantes y le dice, y levanta tu rostro y mira todo lo que yo tengo para ti. Eso ya pasó para nosotros. Ese padre de la fe conquistó, ese padre de la fe obtuvo, y ese padre de la fe también quedó para testimonio nuestro. Amén. Nosotros ya no nos toca seguir mirando hacia arriba, porque nosotros ya fuimos posicionados ahí. Él nos posicionó juntamente con su amado Hijo en ese lugar. Nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes. Amén. Y nos ha posicionado. Amén. Muy bien, bonita. Eso es importante precisarlo. Salomón estaba viendo cómo le servía al propósito, y muchas veces nuestra condición, escucha, muchas veces nuestra condición nos hace perdernos del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque entonces no entendemos que Cristo ya ganó la victoria en la cruz, bonita, que resucitó. Es más, vamos para allá, Efesios 2:6, y dice, porque así dice, está escrito, la palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver, escucha.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. A ver, escúchame. Dice la palabra de Dios que juntamente nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué hay en los lugares celestiales, bonita? Efesios 1:3. Escúchame, ¿qué hay en los lugares celestiales? ¿Qué hay en los lugares celestiales? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, en los lugares celestiales están todas las bendiciones. Nosotros ya tenemos acceso a nuestras necesidades, pero lo que tenemos que entender, que yo no tengo que orar por mis necesidades. Dios ya sabe cuál es mi calzar y cuál es mi vestir, cuál es mi hambre, ya sabe todo lo que necesito. Él lo que quiere y requiere es que yo entienda el propósito. Tanto Salomón como Pablo todo el tiempo oraba, ahí mismo bonita en el 16, todo el tiempo oraba pidiendo que esa sabiduría que tuvo Salomón, que ese propósito que tuvo Salomón, que ese conocimiento que tuvo Abraham, que esa revelación que tuvo Moisés nos fuera dada a cada uno de nosotros. Por eso él en sus oraciones, bonita, 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, qué bonita, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Eso nos da a entender que Pablo en ningún momento de las cartas paulinas, o Pedro o Juan, estaban orando por necesidades, bonita. Creemos que una necesidad es la mejor manera para explayar nuestra oración. Y nuestra oración no habla de relación, sino de comunión. Eso quiere decir, bonita, ¿cuál es el mejor momento para orar? En todo momento. En todo tiempo. Por eso Pablo decía, en todo tiempo estoy en oraciones. Tú no tienes que buscar un momento para orar. Todo el tiempo tenemos la comunión, porque la oración es la expresión de la comunión con Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa oración, bonita? ¿Cuál es el propósito? Que ese reino se ha extendido, que es el propósito. Por eso cuando Jesús oraba, bonita, cuando Jesús oraba, la oración pidió, Señor, Padre, por favor, que la realidad del cielo esté también aquí en la tierra, que ellos entiendan tu propósito. Por eso les decía Jesús mismo, no busquen su calzar y su vestir, eso ya tiene Jesús. Dios ya sabe de tus necesidades. Busca cómo opera el sistema del reino. Y nosotros estamos establecidos en el reino, no como pecadores perdonados, bonita. Nosotros estamos en el reino como hijos justificados. Y esto es importante, que expresamos a Cristo, no expresamos crisis, bonita. Así es, así es. A veces, y bueno, se entiende cuando uno llega a Cristo. La mayoría de nosotros, dice la palabra de Dios, operábamos bajo otra paternidad. El padre de mentira nos azotó, el padre de mentira nos mintió, el padre de mentira nos robó, nos engañó. Así es. Nos quitó absolutamente toda identidad. El padre de mentira nos puso de rodillas y con su accionar hacia nosotros, lo único que logró fue convertirnos a hijos verdaderos, a hijos de obediencia. Y bueno, en aquel sistema lo nuestro era llorar, lo nuestro era clamar, y muchas veces en nuestras oraciones pensamos que entre más sufridas, entre más sentidas, entre más lloro, entre más gimo, parece que es la única forma como Dios tiene cuidado de mí. Dios siempre tiene cuidado de mí. Amén. Así dice aquí. Me predestinó, me preparó un destino, me facultó, me capacitó, me dotó de toda bendición, me dio toda capacidad. Dios lo hizo por ti, Dios lo hizo por mí. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos operando como operábamos en aquel sistema? ¿Por qué nosotros seguimos gimiendo y clamando como si no hubiese ya venido la ayuda para nosotros? Jesús ya lo hizo por cada uno de nosotros. Jesús murió, pero no es la verdad completa. Jesús resucitó con poder y dice la palabra que juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales y pronunció las palabras:
más poderosas que nunca se habían escuchado en la humanidad. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Así es. Que seamos uno y que entiendan que de la misma manera como tú me amaste a mí, los has amado a ellos. Lo mismo que tú me diste, se los diste a ellos. Lo mismo que yo hago, ellos pueden hacer. Y yo les digo, y Él te dijo, y Él me dijo, aún mayores cosas haremos. Entonces mi oración no tiene nada que ver con suplir necesidades, bonita. Mi oración tiene que ver con resolver propósito. Por eso Pablo oraba sin cesar todo el tiempo para que nos fuera dada revelación, conocimiento, ciencia y sabiduría. Todo el tiempo estaba orando para que el propósito de Dios se cumpliera en cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios bonita en Colosenses 1:9. Escucha, 1:9, Colosenses. Yo te dije hace ratito, la oración no tiene que ser para expresar problemas, sino para expresar propósito. Señor, ¿qué voy a hacer aquí en la tierra? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo vamos a expresar el reino? ¿Cómo lo vamos a extender? ¿Cómo quieres que lleguemos a más gente? ¿Cómo vamos a reclamar esa sanidad? ¿Cómo vamos a reclamar propósito en esa sanidad? En alguna ocasión le preguntaban a Jesús, Señor, ¿ese es ciego por nacimiento o es ciego por maldición? Y Jesús les decía, es para manifestar propósito. El propósito es más importante que cualquier cosa. Es para que el poder del reino se exprese. Y tenemos que reclamar la expresión del reino. Por eso dice la palabra de Dios bonita, Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No oraban por necesidades, bonita. ¿Por qué oraban? Por sabiduría y por inteligencia espiritual. Por propósito. Para que nos fuera revelado el propósito. Para que entendamos qué es lo que tenemos que estar haciendo aquí. Estamos en un tiempo de pandemia. Y creemos que con oraciones vamos a resolver muchas situaciones. Y no es malo que ores por tu sanidad. Y no es malo que oremos. Pero Dios no nos puso para expresar problemas, sino para manifestar propósito. Y tenemos que estar unánimemente juntos. Pablo hablaba de una oración corporativa, de una intercesión en favor del propósito de Dios aquí en la tierra. Y todo el tiempo, y si analizamos cada una de ellas, es más, vamos, Efesios 3:14, bonita, por favor, y dice, porque así dice, está escrito, la palabra de Dios, ahorita lo vas a ver. Escucha, la oración no tiene que expresar mi necesidad. La oración tiene que expresar mi identidad. Salomón sabía quién era, bonita. Salomón sabía quién era. Y no le pedía riquezas, no le pedía necesidades. Le pedía sabiduría para poder conducir. Y debemos de tener una fe inteligente, una fe sabia, para pedirle sabiduría, aún en estos momentos de pandemia. Cómo tenemos que orar y cuál es el propósito de la oración y cómo se tiene que manifestar el reino en esa oración. Y dice la palabra de Dios, siempre dando gracias, siempre agradeciendo de corazón. Gracias, Señor, porque tú tienes propósito. Cuando oramos, reclamamos a esa persona para el reino. ¿Por qué? Porque hay propósito por parte de Dios. Amén. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 3:14. Bonita, por favor. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder y sigue diciendo, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Oraban por necesidades? No. Ayúdeme con mi esposo, con mi esposa. Había guerra espiritual. Oraban por los chamucos para liberar. ¿Por qué oraban?
para ser fortalecidos, para tener sabiduría, para tener inteligencia Fuerte. espiritual. Fuerte. Sabiduría, inteligencia espiritual, Amén. fortaleza. Para entender propósito. Para saber para qué estamos aquí en la tierra. Te lo vuelvo a repetir. Tú no eres un pecador perdonado. Escúchame. Tú eres un hijo justificado. Y estamos aquí en el reino. Dice la palabra de Dios que Él nos puso en una posición. Mi posición cambia mi condición. Escucha, entendiendo, pero ¿cuál es el mayor problema? Que a veces mi condición no me deja ver. A veces mi condición hace que mi visión sea muy corta. A veces mi condición hace que no vea mi visión o el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque trato de resolver mi situación y me olvido del propósito. Y muchas veces somos hasta egoístas, porque solamente pedimos para mí, después bonita para mí, y al final vuelvo a pedir para mí. Cuando Dios nos puso para estar intercediendo, pero para que haya sabiduría, para que sean fortalecidos en el hombre interior. ¿Para qué? Porque tu conducta va a ser bonita. ¿Resultado? De tu identidad. Todo comportamiento es resultado de nuestra identidad. Todo comportamiento es resultado de identidad. Y cuando tú necesitas esa identidad y cuando tú necesitas revelación, por supuesto que tienes que venir a intimidad con Dios. La voz de Dios no solamente se escucha cuando cierras la puerta y te encierras. Así es. La voz de Dios tú la puedes escuchar 24 horas, los 7 días de la semana. Lo hace a través de otras personas. Así es. Lo hace a través de los paisajes que vamos viendo. No, lo hace a través del consejo sabio de alguien. Dios puede hablarnos a través de un consejo sabio. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través del testimonio de nuestra conciencia. Dios nos habla de tantas y de tantas maneras que sería imposible no estar en comunión con Él, no verlo en todos lados, no sentir paz y sentir seguridad y sentir la protección que solamente su paternidad nos puede proporcionar. En todo momento la intimidad nos va a producir la revelación de los planes que Él tiene, no solo para nosotros, porque en esa intimidad y en esa revelación, el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra es precisamente para representarlo delante de los demás. Somos y eres, tú que me estás viendo ahí, eres la solución para todos los demás. Amén. Tú eres la respuesta y nosotros en esas oraciones primarias que nos enseñaron o que vimos o que escuchamos, siempre estábamos buscando bendición sin concluir que nosotros somos la bendición, porque el Dios de toda bendición así lo determinó en su plena voluntad. Y aún más nos dice, porque quiero continuar leyendo esta parte de la Escritura que dice, para que seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo lo que conoces, para que ahora seas lleno de toda su plenitud en Dios, y aquel que es poderoso, la oración no es la poderosa, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Quién es el poderoso para hacer todas las cosas? ¿Quién es el que todo lo puede? El omnipotente, Dios. El omnisciente Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, y este es el secreto, dice, de lo que podemos pedirle o entenderlo, o entender. Así es. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Dónde actúa el poder? En nosotros. A Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si no entendemos que somos hijos resucitados y no somos pecadores perdonados, mi posición me va a resolver mi condición. ¿Por qué? Porque entendiendo yo que estoy posicionado en lugares celestiales, las bendiciones me alcanzan. Las bendiciones están a mi acceso por mi identidad y por mi posición. Ahora bien, dice la palabra de Dios bonita, parte final, Marcos
11:22 y dice: Marcos 11:22 y dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? tened fe en Dios. Entonces, ¿dónde está el poder de la oración? En Dios. ¿Dónde está el poder de la oración? En Dios. Si tú no entiendes que eres hijo resucitado y tú te ves en una condición de pecador necesitado, entonces le vas a pedir a Dios por tu condición y nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque Dios te puso aquí en esta vida para un propósito, la extensión de su reino y que más conozcan. Eso nos da a entender que el suplir mi necesidad no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es extender su reino. ¿Por qué? Porque yo no tengo que expresar crisis, tengo que expresar a Cristo. Y son dos conceptos completamente diferentes y los voy a entender a partir de que mi mentalidad también cambie. Repite conmigo: soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Repite conmigo: soy hijo de Dios. Soy hijo Entendiendo de Dios. que soy hijo de Dios, mi oración también cambia. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, bonita, Marcos 11:23. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Y sigue diciendo. Por tanto te digo que todo lo que pides orando, cree que lo recibirás. Otra vez, y de te modo vendrá. que ¿qué? Lo que pides orando, creyendo que lo recibirás, Todo lo que pidas. te vendrá. Pero todo lo que pidas, como nos lo deja abierto y a veces no entendemos qué es lo que debemos de pedir. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que muchas veces no recibes nada. ¿Sabes por qué, bonita? Porque piden mal. Porque pides para tus deleites. Pides para tu necesidad, para tus deleites, y dice no recibes nada. Por eso hay tanto pleito, por eso hay tanto problema, porque solamente estás pidiendo para ti y no estás entendiendo el propósito. ¿Quieres para ti? Entiende el propósito. Señor, quiero un carro para que todos me digan patrón. Eso no va a venir de Dios. Señor, gracias te damos porque tenemos ese vehículo y ese vehículo va a ser instrumento tuyo para la extensión del reino. Por eso sigue reafirmando la palabra de Dios bonita. Evangelio de Juan 16, 23 y 24. Y dice la palabra de Dios, escucha. En aquel día no me preguntarás nada. De cierto te digo, que todo cuando pides al Padre en mi nombre, te lo daré. Hasta ahora nada has pedido en mi Oye, nombre. dice, no, hasta ahora nada han pedido, porque no piden bien, porque están pidiendo de acuerdo al enfoque equivocado. ¿Por qué? Porque mi oración y mi petición no es el problema, es el propósito. Escúchame. ¿Por qué? Porque yo no expreso mi necesidad, expreso mi identidad. ¿Por qué? Porque yo no estoy orando para suplir una necesidad, sino para resolver un propósito. Y Dios quiere resolver propósitos aquí en la tierra. Y si estamos plantados aquí en la tierra, es para extender su reino, para expresar a Cristo y para ser conforme a su imagen restaurada en cada uno de nosotros. Nuestra mentalidad cambió, mi posición cambió y todo mi entorno tiene que cambiar. La verdad presente está establecida en nuestras vidas. Por lo tanto, el enfoque tiene que ser completamente diferente, bonita. Así es, pastor. A partir de hoy y a partir de este momento, para ti, que tal vez estás escuchando por primera vez, este mensaje va a ser mucho más sencillo. El problema es, pastor, para aquellas personas que por tanto y tanto tiempo teníamos ese recurso
de orar repetidas y vanas oraciones sin entender la plenitud de la deidad que habita ya en nuestros corazones, que nos acercó, que nos ha hecho unos, que somos un espíritu en Cristo, que tenemos una posición y que tenemos poder de Dios para hacer Así que las es. cosas sucedan. Hay poder. Hay poder de Dios. Eso es lo que más nosotros en este momento tenemos que afirmar y confirmar. Esa es la verdad presente. Ahora, bonita, ¿cuál fue el modelo de oración de la que aprendimos? ¿Dónde aprendimos oración? ¿Quién nos enseñó a orar? ¿Quién nos dijo cómo teníamos que orar? Fueron escuelas religiosas que han venido pasando de generación en generación, pero en realidad la oración tiene que ver con comunión. La oración tiene que ver con identidad. La oración tiene que ver conforme a quien tú eres. Y si tú eres hijo de Dios, tu posición tiene que ser completamente diferente. El modelo de oración tiene que cambiar, porque ahora se ha establecido lo que dijo la pastora, la verdad presente. Así es, amén. Concluimos entonces, bonita. Concluimos entonces, pastor, que nuestra oración tendrá que dar un giro de 180 grados, que nuestra oración será pasar mucho más tiempo, mucho más, 24 horas al día, en esa intimidad que nos produce la revelación y el conocimiento de quiénes somos en Él. Nuestra oración va a cambiar. Ahora es sabiduría lo que Dios ha derramado y lo que se va a expresar a través de cada uno de sus hijos. La expresión del amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, y por encima de eso no hay otra. Dice la palabra de Dios, todo va a pasar, todo, su palabra no. Y por encima de todo eso, el motor de todo esto se llama amor de Dios, lo que depositó en nosotros poder para hacer posibles las cosas. No porque nos va a bendecir, no porque tenemos que seguir esas oraciones, clamando esas oraciones lastimeras. Es porque Él ya lo dijo, es porque Él ya lo dio, es porque Él ya te bendijo de toda bendición, y porque tú en esos momentos de intimidad concluyes correctamente que es la bendición la que te ha perseguido y la que te ha alcanzado y la que se ha de expresar para que todos los que estén, para que todos los que vean sepan y den gloria a Dios. Todo eso provino de Dios. Todo eso no provino de nuestras horas de sacrificio en oración. Orar no es un sacrificio. Orar es un regalo, es un privilegio. Es un privilegio, es una conquista, es un logro, es parte de nuestra herencia como los hijos herederos que somos. Tener una voz con el Padre, sentirlo por fuera, por dentro, audible internamente, poderlo en todo momento, poder saber y sentir lo que Él desea y quiere y ha planeado, porque ya lo planeó. Él planeó cosas de bien. Estos son los pensamientos de Dios para ti, pensamientos de bien. Yo tengo planes de bien, pensamientos de bien y no de mal, para darte un fin. Así es. Y una esperanza, para darte gloria. Amén. Tienes que concluir como Dios ha concluido acerca de ti. Él ha dicho, tú eres mi imagen, tú eres la bendición caminando sobre la tierra. Concluye correctamente, que sea Dios quien lo revele a tu corazón. Amén. Toma esta verdad que es la que conviene para tu vida, para tu paz. Amén. Por último, Marcos, bonita, 11:23 en versión Dios habla hoy. Marcos 11:23, el tema de hoy es orando y accionando. Pues dice 11:23, versión Dios habla hoy. Porque de cierto te digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, lo que Él hable, le será hecho. le será hecho. Y sigue diciendo, Por tanto te digo que todo lo que pides orando, de modo que te digo que todo lo que pides orando, cree que lo recibirás acciona, y te vendrá. porque lo vas a recibir
y te va a venir a tu vida. Orando y accionando, creyendo que aquello ya está hecho. No va a suceder. No es a ver si en un momento Dios se acuerda de mí, sino gracias te damos, Señor. Y lo que digas te será hecho. Dice, cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi